Cordial saludo, mi nombre es Edison Soriano. El día de hoy vengo a presentarles los conceptos fundamentales de la unidad 3, tarea 3, Introducción a la lógica digital y circuitos convencionales. Les comparto mi documento y vamos a ver algunos de esos conceptos en los cuales nos entregan cuáles son los códigos binarios. Esos códigos binarios son básicamente un nuevo sistema numérico con dos únicas variables, como lo son el número 1, que es para el estado activo, y el 0 para el desactivo. A pesar de que solo existen dos símbolos, podemos crear una infinidad de combinaciones, ya que podemos reutilizarlos las veces que sea necesario. Una representación binaria en electrónica sería la representación del código binario. Es muy parecida a la de los datos, ya que los circuitos eléctricos digitales solo funcionan con dos estados, cuando existe voltaje y cuando no lo hay. En este ejemplo de combinaciones tenemos que cuando tenemos la combinación 0,0, el semáforo 1 se programa en el rojo y el 2 en verde. 0,1, el semáforo 1 sigue en rojo y el 2 cambia a amarillo. 1,0, el semáforo 1 pasa a verde y el 2 se pone en rojo. Y 1,1, el semáforo 1 cambia a amarillo y el segundo sigue en rojo. Tenemos que las compuertas lógicas, que son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales, con los que entregan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Estas obtenidas en operaciones lógicas binarias en la suma y multiplicación. Trabajan también en los dos estados, como vimos anteriormente, 1 o 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. Una lógica positiva es aquella señal que combina en alto se acciona, representando un binario, y con una señal bajo se desactiva, representado en un 0 binario. La lógica negativa proporciona los resultados inversamente. Una señal en alto se representa con 0 y una señal en bajo se representa con 1 binario. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito electrónico con compuertas lógicas. También tenemos unas operaciones lógicas en las cuales tenemos la compuerta AND, que se representa por una multiplicación en el álgebra de Boole y se simboliza por dos o más interruptores en serie. Su fórmula es Q es igual a A por B. Aquí tenemos una tabla de verdad donde nos damos cuenta la multiplicación y qué resultado nos da en Q. Compuerta OR se representa por una suma en el álgebra de Boole. Se simboliza por dos interruptores en paralelo. La fórmula es Q es igual a A más B. Aquí tenemos lo mismo, una tabla de la verdad donde tenemos el resultado de Q. Si podemos darnos cuenta en las dos tablas, cuando nosotros hacemos una multiplicación por 0, siempre nos va a dar 0, y si multiplicamos 1 por 1 nos va a dar 1. En este caso, al realizar las sumas, como nos dice la compuerta OR, damos cuenta que cuando tenemos dos unos, su valor es igual a 1. La compuerta NOR, esta compuerta es la versión inversa de la compuerta OR. Su función es Q es igual a A más B negativo. ¿Qué sería? Sería lo contrario. Anteriormente nos habíamos dado cuenta que cuando nosotros tenemos dos ceros, al sumarlos nos daría 0, pero como es a la inversa quedaría en 1. Así pasaría en el resto, donde la suma nos daría 1, pero al hacerlo inverso serían en ceros. La compuerta NAND, esta compuerta es la inversión inversa de la compuerta AND. Su fórmula es Q es igual a A por B en negativo. Vuelve y pasa lo mismo que pasó con la puerta NOR. Al darnos cuenta en el resultado de esta tabla, aquí nos damos cuenta que cuando multiplicamos por 0 da 0, pero como es en la inversa nos da 1. Y así nos pasa con el resto, que nos daba 1, pero ahora se convierte en 0. Una compuerta NOR, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, por lo que actúa como un inversor, por lo cual lo que llegue a su entrada será inverso a su salida. Q es igual a Q negativo. En este caso, lo que es 0 pasa a 1 y lo que es 1 pasa a 0. Maxi términos y mini términos. Maxi término o max término es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica al operar complemento o negación. Un min término es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en el operar conjunto de la unidad lógica AND y el operar complemento NOT. En el anterior teníamos que en vez de usar operaciones AND utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla de lo que pasa con los min términos cuando se hace las conversiones. La tabla de la verdad es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos digitales a través de la ecuación booleana. Todas las tablas de verdad funcionan de la misma manera sin importar la cantidad de columnas que tenga, y todas tienen una simple columna de salida que se presenta el resultado de las posibles combinaciones de las entradas. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una tabla con 3 columnas de entrada. Entonces al elevarla
2 a la 3 nos da 8 combinaciones en fila. Aquí nos damos cuenta, A, B, C y la salida, y sus combinaciones. Un circuito con 3 interruptores de entrada con estados binarios 0, 1 tendrá 8 posibilidades de combinaciones, siendo el resultado en la columna de salida determinado por el estado de los interruptores de entrada. Estos son los interruptores de entrada y esta es la salida. ¿Qué significan las letras BCD? BCD significa binary code decimal o decimal codificado. Es un estándar para representar números digitales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado en una secuencia de 4 bits. Esta codificación especial de los dígitos decimales en el sistema binario se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división de los números en representación decimal. Aquí tenemos el decimal y el dígito en BCD. Aquí podemos dar cuenta que el número 4 es 0100. El número 8 es 12000. Espero les hubiera servido la explicación. Nos vemos en una próxima ocasión.